Buenos días, gracias por la invitación, nuevamente a esta casa, un gusto como siempre venir y compartir un poco lo que trabajamos desde hace algunos años, muy en línea con lo que trabajan, con los desarrollos teóricos y fácticos, ¿no?, de la CEPAL. En el caso de este paper que tiene, escuchando a los expositores anteriores, mi paper se aleja del enfoque de las ponencias anteriores, en términos que tiene más que ver con un enfoque de economía política de las relaciones de América del Sur con China principalmente, aunque el paper en sí mismo también aborda la relación con India y el sudeste de Asia, que no voy a llegar a dar en esta presentación, que son escuetos 15 minutos, 20 así como mucho. Por lo tanto, me voy a concentrar en algunos puntos claves y los invito después a leer el paper. El año pasado yo acá hice en esta misma casa una presentación y un paper que ahora está publicado en el libro que analizaba la relación principalmente de China con América del Sur, y como una de las principales conclusiones o reflexiones hablaba de un fenómeno de traslación parcial de dependencia hacia China que reproducía un mismo patrón estructural de inserción internacional de la región, ¿sí?, en términos comerciales. Pero hoy el doctor Balbo habló de dependencia tecnológica también, ¿no?, como para introducir dentro de esta idea de un patrón estructural de inserción basado en traslación de dependencias, ¿no?, parciales o totales. A la luz de esto, partiendo de esta última reflexión en el paper anterior, en el 2008 lo que se ve, que son los números que pude ver ahora en el 2019, es que hay una profundización de esta tendencia, porque, como les voy a mostrar después algunos gráficos, lo que hubo fue un incremento sin precedente de las exportaciones sudamericanas a China, que puede llegar a ser un dato interesante desde el punto de vista del superávit que reporta para la región, sobre todo para algunos países, pero también es muestra de cuánto dependemos de ese único mercado para obtener divisas, ¿sí?, y de la dificultad de diversificar no solamente la composición de las exportaciones, que es algo planteado ya por el panel anterior, por la presentación y sobre lo que no hay discusión, sino también incluso los destinos de esas exportaciones. En este paper, entonces, lo que busco analizar es que yo había planteado en el anterior muy levemente es la iniciativa de la Franja y la Ruta o Belt and Road Initiative desde el punto de vista de qué es, en qué se constituye para China y para América del Sur, qué implicancias puede tener esta iniciativa en este contexto de comercio internacional, de comercio fuertemente concentrado, en realidad no solamente en el destino, sino también en algunos sectores, y si se plantea como una imposición o como una opción, digamos, si la Belt and Road es una opción en sí misma, la conclusión es que sí, se las adelanto. No hay demasiado escrito sobre qué es la Belt and Road desde nuestras latitudes en sí misma, en qué se constituye. ¿Es un plan, es una estrategia, es una institución internacional, es una sumatoria de instituciones internacionales? ¿Qué es? Lo plantea ahí como una herramienta, es más que una herramienta. Ciertamente es una herramienta dentro de una estrategia amplia de diplomacia económica china y que tiene al menos dos visiones, dos interpretaciones. Por un lado, que representa una visión de un modelo de desarrollo económico alternativo que China intenta exportar a otros países. Por lo tanto, desde este punto de vista tiene una visión desarrollista. Por otro lado, hay muchos autores que plantean que al mismo tiempo es una estrategia geopolítica y geoeconómica para construir influencia internacional y fortalecer una proyección externa en diferentes puntos del globo. Es decir, no solo es una estrategia desarrollista inocua, sino que tiene objetivos geopolíticos y geoeconómicos predefinidos.
¿Qué tipo de iniciativa es? Es la primera pregunta que planteo en esta filmina, que no agota todas las preguntas que uno se podría hacer respecto de Belt and Road, que sobre todo, y aclarar, está en construcción, ¿sí? Tiene alcance global, tiene 2 epicentros, Eurasia y el sudeste de Asia, uno continental, la franja continental y la ruta marítima. Es flexible porque no impone condicionalidades y no se impone como una condición para dar préstamos, ¿se entiende? No existe esta condicionalidad. Es multifacética y es no vinculante, en el sentido que, como vamos a ver después, aquellos países que no han firmado la Belt and Road Initiative aún así tienen acceso al financiamiento. Lo que lo hace mucho más accesible, flexible que quizás las alternativas occidentales a las que estamos relacionados. Puse una palabra ahí que es Global Network of Partnerships, porque se basa en una multiplicidad de acuerdos que China ya tiene firmados, asociaciones estratégicas integrales, asociaciones estratégicas integrales y económicas, etcétera, 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 de cooperación, de integración, y busca integrar estas preexistentes alianzas, ¿sí? ¿Con qué objetivos? Al menos dos grandes separaciones. Internos, mantenimiento de un crecimiento económico basado en la necesidad de un suministro constante, permanente y económico de recursos naturales en todos sus tipos. Y el aumento del bienestar de la población, que se vincula con un concepto propio del partido en los últimos 10 años, que es el Chinese Dream, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la necesidad de mantener a la población económicamente bien, pero aparte contenta. Y en este sentido genera legitimidad política al partido en el poder, ¿sí? De esta forma, lo que se trata de hacer a través de estas herramientas económicas es justamente fortalecer la estabilidad política del país y la imagen del partido frente a la población, con logros económicos. Desde el punto de vista externo son múltiples, algunos mencioné antes, la reconfiguración del entorno regional, tanto económico y estratégico, por eso el punto clave de la Belt and Road es en el mismo Asia-Pacífico y Asia Central. Como alternativa de desarrollo y conectividad, quizás acá América Latina puede avisorar, ¿sí? Una oportunidad, pero tiene mucho que ver con lo que se planteaba en los paneles anteriores de si están dadas las condiciones para esto. Contribuir a la arquitectura económica global y contribuir tanto como un complemento a las actuales opciones de financiamiento internacional, pero también como un desafío a las mismas. Se construye en ambos sentidos la Belt and Road, ¿sí? Se apalanca en lo que existe, pero trata de construir una alternativa a futuro. Los pilares que seleccioné acá son aquellos que figuran en los memorandos de entendimiento que se firman de manera bilateral con los gobiernos de turno. No quiere decir que sean los únicos, pero sí son los oficiales al menos. El diálogo y la coordinación de política a nivel bilateral y multinivel con gobiernos se firman. La conectividad en infraestructura, un comercio internacional sin trabas, el apoyo financiero y el intercambio persona a persona, que es un elemento que introducen los chinos en los MOU que se firman. Un punto relevante de esto es que los acuerdos son bilaterales, no son multilaterales, que puede generar un incentivo a la firma unilateral de parte de América del Sur, lo que también a nosotros nos pone en una encrucijada de quiénes firman, quiénes no, por qué firman, por qué no, quiénes se favorecen y quiénes no, ¿sí? Desincentiva de alguna forma el accionar multilateral. Una cuestión más que no agota nuevamente es quiénes lo implementan. Bueno, no existe ninguna institución formal que esté implementando la Belt and Road Initiative a nivel mundial. No existe de manera oficial, ¿sí? Lo que existe es un órgano contralor y vedor de estas iniciativas, coordinador, que depende de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas del partido, pero que no implementa. ¿Cómo se implementa? Se implementa de manera bilateral con MOUs que son acumulativos con otros acuerdos firmados previamente con cada uno de los estados, y lo implementan diferentes actores económicos, algunos figuran ahí, el CGB, el Chexim Bank, bancos estatales, fondos estatales y diferentes IFIs con quien
China ha firmado acuerdos para que funcionen como financistas de proyectos de la Belt and Road Initiative, por ejemplo el AGV y el AIBB. ¿Cuál es el panorama en América del Sur? Voy a tratar de ir acordando. Claramente, la Belt and Road no se constituiría en América del Sur en una iniciativa sin precedente ni nada por el estilo, porque existen vínculos financieros fuertemente consolidados ya con esta región a través de préstamos y a través de inversiones que pueden ser explotados claramente, tienen un potencial de crecimiento, pero a lo que voy es que no es una novedad el financiamiento chino en América Latina. La Belt and Road vendría a complementar y a potenciar estas iniciativas. Hasta 2012 las inversiones y los préstamos tenían un fuerte y casi única dirección hacia sectores extractivistas. Desde 2012 en adelante lo que se observa es una diversificación de los sectores de inversión china que tienen mucho más que ver con el planteo de una estrategia china de diversificación que con el planteo de una estrategia sudamericana de recepción de atracción de inversiones necesariamente. Quizás podemos hablar de una articulación en este sentido, pero desde el lado chino hay una fuerte impronta a diversificar los sectores de inversión. Otro punto para tener en cuenta a la hora de dónde atraer inversiones hoy en América del Sur. Tiene mucho que ver con lo que planteaba Sebastián al inicio del fin del boom de los precios de los commodities y cómo se va trasladando la necesidad de rentabilidad a otros sectores de parte de China. Algunos de los grandes sectores han sido, en primer lugar, las manufacturas en un punto, pero el principal de los sectores fue el de servicios y en ellos la generación de energía, particularmente en Brasil. Más allá del sector de inversiones, que en el paper también especifico empresas, sectores, porcentajes, etcétera, los últimos años, el comercio es el que continúa siendo el comercio de bienes, continúa siendo el eje central de las relaciones de América del Sur con China, particularmente como una fuente de divisas para la región. Y en el 2018 el caso que se destaca es Brasil. Voy a pasar a la filmina que sigue porque muestra a esta. El 2018 es la última de las columnas, donde en anaranjado se muestran las exportaciones a China y se ve el fuerte crecimiento que tuvo entre el 2017 y el 2018 nada más, sobrepasando por mucho las importaciones de ese país. Este crecimiento estuvo traccionado casi únicamente por las exportaciones de China de porotos de soja, nada más, y en parte por las exportaciones de Brasil de cobre. Pero el principal dato es el de las exportaciones de Brasil de porotos de soja, que fue justo en el año en el que se interrumpen las compras de porotos de soja de China de Estados Unidos. Acá hay un traslado de esta compra, ¿sí? Lo que más allá de que muestre que podemos tener algún tipo de beneficio de esta guerra comercial, en realidad lo que creo que realmente muestra en profundidad es la fragilidad de las estrategias de inserción internacional sudamericanas sumamente sujetas a las variaciones internacionales, ¿sí? De este tipo, exógenas, que no podemos controlar. ¿Qué pasa si en el 2019 se levantan los aranceles? Básicamente. En el 2018, como ven, la columna gris es la de balanza comercial. 2018 hay un superávit sin precedente para la región, ¿no? Plantea Carol Weiss y varios autores en la línea de ella que los fundamentos principales de la relación comercial en la última década cambiaron muy poco, lo cual es preocupante, porque si estamos hablando de que es necesario cambiar un nuevo paradigma que está basado en la digitalización y en el comercio electrónico, si no podemos cambiar las condiciones de relación de los últimos 15 años, quizás los desafíos pendientes aún sean más anteriores, ¿no? Más profundos. Esta relación, harto conocida, tiene una característica interindustrial sumamente concentrada en materias primas de parte de los socios sudamericanos, pero creo que acá habría que aclarar también que no solo que los fundamentos no han cambiado, sino que algunos de ellos se han profundizado en los últimos 10 años, porque lo que se observa, sobre todo en el caso de Brasil, que es el que tracciona América del Sur en términos de comercio con China, es una aún mayor primarización de las exportaciones,
que tiene mucho que ver con el patrón productivo de China, ¿sí? El principal productor de pellet de soja en el mundo, ¿no? De procesamiento, lo cual también lleva a que sea muy difícil insertar el escaso valor agregado que uno puede generar en el mercado chino, no en el mercado del sudeste de Asia e India, que tienen otras características. Y como último, digamos, acá condición en el panorama con América del Sur, que igual se puede ampliar muchísimo más, la participación de China como destino en 2018 se expandió al 15%, es decir, el 15% del comercio sudamericano se concentra solamente en China. En esta breve tabla lo que quise resumir es un poco, bien, si estas son las condiciones que tenemos en la relación entre América del Sur y China, ¿dónde cae la Belt and Road Initiative? ¿Quién la firmó? ¿Cuándo la firmó? ¿Qué condiciones tienen esos países diferentes de los que no la han firmado, por ejemplo? ¿Por qué algunos sí la firmaron y por qué otros no? ¿Cuál es el incentivo? Todas estas preguntas, algunas las respondo en el paper, otras las disparo acá para quizás seguir respondiéndolas más adelante, ¿no? ¿Cómo puede llegar a afectar que algunos de los países de la región hayan firmado y otros no en términos de integración regional, de estrategia de aproximación a China y al este de Asia ampliado? Como se ve ahí, uno de los principales socios, por no decir el principal, es Brasil. No firmó el acuerdo de la Belt and Road Initiative. Uno podría decir, puede ser orientación político-ideológica. Creo que la hipótesis quizás que más se sustente acá es que por ahora no lo necesita. En realidad, los números muestran que algunos de estos países no necesitan esta garantía. Y la segunda hipótesis, China no presiona para hacerlo. La articulación de estos dos elementos, si no lo necesita y no me presionan, es posible postergar esta firma. De ahí que la Belt and Road, aunque es sumamente ambiciosa y muy publicitada últimamente, también tiene un alcance todavía parcial en la región. Algunas oportunidades y retos de la Belt and Road para la región que también desarrollo más en el artículo es, en primer lugar, que en el caso de América del Sur y en el caso a nivel global, pero en América del Sur en particular, es un paraguas para integrar diferentes proyectos que ya están en el curso y agrega nuevos, pero no elimina los antiguos ni necesariamente no se creará nuevos si no se firma la Belt and Road. Eso en primer lugar. Lo que sí puede servir es, si se lograra articular que todos los países de la región la firmaran con algún MOU similar entre sí, se pueden generar espacios para la articulación de capacidades económicas de estos países y la demanda china que permita generar, lo que se planteó también, la tan necesaria estructura regional de comercio, ¿no? Que se muestra en el bajísimo nivel de comercio intrarregional incluso. Un segundo punto que plantean algunos autores es que las inversiones que pueda traer aparejada la firma de estos MOU de la Belt and Road no solamente elevan el potencial económico general de la región, brindando oportunidades no solamente a China, sino a diferentes estados. Es decir, que la Belt and Road Initiative es una iniciativa que no solamente favorece, en este caso, en el caso de América del Sur, los intereses chinos o nuestra relación con China, sino podría favorecer nuestra inserción en otras regiones, favoreciendo a otras empresas. Como oportunidad, quizás lo que permite generar es una mayor previsibilidad en algún punto, porque la institucionalización de la relación, que ya viene de la mano del Foro China-CELAC, del Banco Asiático de Desarrollo, de las asociaciones que ya están firmadas, son diferentes capas dentro de relaciones bilaterales muy prolíficas. La Belt and Road Initiative sería una nueva capa de vinculación dentro de este complejo entramado de relaciones y compromisos bilaterales que tiene con la región. Los retos, algunos ya se han dicho, en general se mantienen. Mitigar la concentración, ampliando la participación de mercados asiáticos, como unos números mínimos. India solamente representa el 1.7% del total de comercio de América del Sur y la ASEAN el 2.8%, mientras que China el 15%. Y claramente, ¿qué yo planteo? Que las características de demanda son similares pero no idénticas. ¿Por qué planteo esto? Porque India sí es receptora de
productos con un mayor valor agregado, por ejemplo, aceites de oleaginosas, y la ASEAN también, como por ejemplo pellets de soja, mientras que China no recepta pellets de soja dentro de su canasta importadora. Para la Argentina y para Brasil, este es un punto a favor de la diversificación de mercados. Viene de la mano del segundo, de aumentar el nivel de valor agregado con esta mirada regional en Asia de la inserción, no solamente de inserción en China, sino de inserción más allá del mercado chino. La necesidad de disminuir la fragilidad de estrategias de inserción comercial internacional que viene de la mano de nuestra sujeción a los elementos externos, a variables externas, como por ejemplo cómo nos afecta cómo nos afecta una guerra comercial, ¿sí?, que se produce entre dos estados ajenos, pero que nos afecta directamente al punto de duplicar nuestro superávit en un año. Y otro punto que en su momento, que creo que también han planteado Sergio y Gabriel, superar un comportamiento intrarregional competitivo de inserción que está basado en un patrón de inserción unilateral en Asia-Pacífico que sigue prevaleciendo. La forma de inserción de América del Sur, de todos los países sudamericanos, sigue siendo unilateral en Asia-Pacífico, y la forma de lidiar, sea con China, sea con la ASEAN, sea con BRIO, sea ahora con el nuevo acuerdo de la RCEP en Asia-Pacífico, es unilateral. La dificultad de superar este obstáculo también es exacerbado por la naturaleza de la Belt and Road Initiative como una iniciativa bilateral, en realidad planteada desde China de esta manera. Para concluir, a diferencia de otras iniciativas, la Belt and Road Initiative no es solamente una estrategia, no es solamente una política, es más bien un concepto. Es una visión de un orden alternativo que abarca muchísimas áreas, instituciones, actores, mecanismos, y que principalmente aún está evolucionando, por lo tanto saltar a conclusiones sería audaz. Pero sí se puede ver hoy como una iniciativa claramente política, flexible y adaptable. De ahí hay uno de los elementos políticos que se plantean como un diferencial. Pero esta misma flexibilidad y adaptación plantea una escasa regulación y escasa transparencia aún en su implementación y en el financiamiento. La segunda característica es no se impone aún su adhesión para recibir los beneficios de los vínculos bilaterales ya establecidos con China. Subrayé el aún porque claramente es un proceso evolutivo. Eventualmente, en cuanto sean evidentes sus beneficios, es muy probable que esta estrategia se imponga como una elección frente a otras. Y en último lugar, participar de ella, de parte de América del Sur, no solamente implica reconocer o activar nuevos canales de financiamiento o nuevas visiones sobre lo que implica o sobre el modelo de desarrollo, sino también implica reconocer la relevancia de esta estrategia a nivel internacional, de esta visión, y legitima la visión económica de China, económica y política de China respecto del desarrollo económico y de la integración, y en cierto orden, de un orden económico mundial alternativo. Por lo tanto, el reconocimiento de la Belt and Road no solamente es un movimiento político o la firma de un MOU, sino también es un gesto político de reconocimiento de determinado estatus de China a nivel regional y global.